Y luego, cuando Abraham era un anciano, Dios le dio un hijo, el hijo de la promesa, Isaac, el hijo de la promesa. Cuando Sara era una anciana, Dios revitalizó la matriz de Sara para que ella pudiese concebir. Y Dios revitalizó a Abraham para que él pudiese engendrar. Y así nació Isaac. Y eso habla del Dios milagroso. El llamado de Abraham habla del Dios soberano. El nacimiento de Isaac habla del Dios milagroso. El Dios que obra maravillas. Lo hizo cuando creó el universo. El universo no es producto de la evolución, es producto del poder creador de Dios. Dios, como dice Hebreos 11, Dios habló la creación. Lo que no existía surge, viene a existir por la palabra de Dios. ¡Qué consuelo! El Dios soberano, el Dios de Abraham, el Dios de milagros, el Dios de Isaac. Pero hay algo más. También dice la Biblia que Él es el Dios de Jacob. Esa palabrita Jacob, Jacob significa literalmente mentiroso, engañador, tramposo, si uno va al léxico. En gallego tenemos una palabrita muy linda, si hay alguien aquí que sepa gallego. En gallego decimos trapalleiro. Jacob era un trapalleiro. Engañó a su hermano Esaú y todas esas cosas. Bueno, pero mire lo que hizo Dios. Se encontró con Jacob allí en un lugar llamado Peniel. Peniel, la presencia, el rostro de Dios. Allí se encontró con él y Dios cambió a Jacob. Lo cambió, lo transformó, lo hizo nacer de nuevo, por así decir. Y el Jacob se convierte en Ish, que en hebreo significa hombre. Ra, que significa un príncipe, cabeza. Él, que significa Dios. Un hombre príncipe delante de Dios. Cabeza delante de Dios. Cabeza de esas 12 tribus que luego Él bendice en el capítulo 49 del Génesis. Las bendice a cada una. Y de ahí selecciona a Judá. El cetro no se apartará de Judá, ni el dador de la ley de entre sus pies, hasta que venga Silo, aquel quien tiene el derecho, aquel a quien le corresponde el derecho a reinar. Ese es el Mesías. Él es el que tiene el derecho a reinar. Él es el que hace visible a Dios, como escribe Juan en su Evangelio. A Dios nadie jamás lo vio. Y luego dice, el unigénito, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es el Mesías. Entre paréntesis, en castellano, nuestro idioma, tenemos la desventaja de que esa palabrita que aparece ahí, unigénito, da la impresión de alguien que ha sido engendrado por la terminación génito. Y digo que llama la atención porque en el texto esa palabra es monogenes. Mono
en el griego, mono, significa único. Y genes significa clase única. Es decir, como Él no hay otro. Él es totalmente singular, como Él no hay otro. Y ese es el Mesías, como Él no hay otro. Ese es nuestro Señor, como Él no hay otro. Y ese Señor nuestro ha de venir a este mundo. Ha de venir con poder, con gloria, con majestad. Ha de venir como quien Él es, el príncipe de paz. Fíjese lo que dice Isaías. Es lo que dice Isaías allí en el capítulo 9. Dice, porque un niño nos es nacido. Esto lo escribió Isaías. 740 años antes del nacimiento de Cristo en la tierra. Porque un niño nos es nacido. El niño nació. Pero luego dice, hijo nos es dado. El hijo es dado porque el hijo existe antes. Antes de nacer, el hijo ya existía, porque el hijo es eterno. Hijo nos es dado. Y añade, el principado está sobre su hombro, su señal, su autoridad de que Él es el príncipe de paz. El principado está sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Mire, al Hijo se le llama Padre eterno, que significa Padre de la eternidad. Padre de la eternidad, príncipe de paz. Y luego dice, de lo dilatado de su imperio, de su dominio, de ese carácter universal de ese reino. Dice, eso no tendrá fin. Y desde el trono de David, Él va a gobernar, va a regir el universo, porque esa es la promesa que Dios le hizo a David en el pacto davídico, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Dios hizo un pacto incondicional con David. Y Dios le dijo a David, te voy a dar un trono en perpetuidad. Te voy a dar una casa en perpetuidad. Y te voy a dar un reino en perpetuidad. Y esa es la promesa de Dios. Y el cumplimiento de esa promesa no dependía de David. Depende de la fidelidad de Dios, de cumplir su palabra y su promesa. Es como el pacto abrahámico. El pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis 15, dice allí en el versículo 18, y en aquel día hizo el Señor pacto con Abraham. No dice Abraham y el Señor, y el Señor y Abraham. No, es el Señor el que se compromete con Abraham, de darle una simiente y de darle una tierra en perpetuidad. Y luego en el capítulo 17 añade, y reyes saldrán de tus lomos. Y ahí se vislumbra el pacto davídico. En un sentido, el pacto abrahámico es el papá de todos los pactos. Ahí está, ahí está. El pacto davídico se deriva del pacto abrahámico. Y el nuevo pacto se deriva del pacto abrahámico. Porque ese es un pacto incondicional. Y Dios va a cumplir esa promesa, la ha de cumplir cabalmente, totalmente, cuando el Mesías venga con poder y gloria
a reinar. El anuncio de la venida del Mesías se hace en el libro del Apocalipsis, que estamos estudiando, se hace en otros sitios, pero en el libro del Apocalipsis se hace por primera vez el anuncio en el capítulo 1 y versículo 7, donde dice: he aquí que él viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese será un acontecimiento universal. Por eso dice: todo ojo le verá. Eso tiene que ver con la venida en gloria del Mesías a la tierra. El profeta Zacarías profetiza eso en su libro, capítulo 9 en adelante. Varias veces habla el profeta Zacarías de esa venida gloriosa del Mesías. Anoche vimos el pasaje en el capítulo 14, cuando Él vendrá a libertar y a librar a su pueblo, a su remanente. Un día las naciones van a rodear a Jerusalén. Eso tendrá lugar cuando el anticristo reine en la tierra. Reine porque Dios le permite hacerlo. Y las naciones van a rodear a Jerusalén, y lo que van a querer es destruirla, aplastarla. Y el anticristo habrá perseguido a la simiente del Mesías, a los hermanos del Mesías, universalmente, para intentar borrar de la faz de la tierra a la simiente de Abraham, con el fin de impedir que el Mesías venga a la tierra. Porque recordemos esto, de esto lo olvidamos muchas veces, no deberíamos de olvidarlo. El Mesías viene a la tierra para reinar en medio de su pueblo. Esa es la promesa de Dios. De no ser así, Dios nos llevaría todos a la nueva Jerusalén, a todos los redimidos. Y ya está. Pero eso no cumpliría el aspecto de que el Mesías reinará desde el trono de David en toda la tierra. Eso es lo que el libro de Daniel dice, capítulo 2. La piedra que es cortada no con mano tiene que ver con esa gloriosa venida del Mesías, que golpea la imagen en los pies y la derriba. Esa imagen de la cabeza a los pies, una imagen, oro, plata, bronce, hierro y barro. Esa imagen representa todos los gobiernos humanos. Y esa piedra va a pulverizar a todos los componentes de esa imagen. Del barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro. Los va a pulverizar. Y el viento se va a llevar ese polvo. Y esa piedra se va a convertir en un gran monte que abarca toda la tierra. Ese monte que abarca toda la tierra, eso habla de el reinado glorioso del Mesías en la tierra. Y para los que hemos leído el Nuevo Testamento, nos acordamos lo que el ángel Gabriel le dijo a María, el instrumento humano a través del cual Dios envió al Mesías a la tierra. El ángel le hizo este anuncio a María. María era descendiente de David y estaba desposada con José, descendiente de David. Pero José no hubiese podido heredar el trono, porque en Jeremías 22 se habla de la maldición de Conías o Jeconías. Fue el último de los reyes
antes del cautiverio a Babilonia. Y ese Jeconías quiso ir en contra de la voluntad de Dios. Dios dijo, el pueblo va a ir cautivo a Babilonia. Y Jeconías dijo, no. Y Dios pronunció una maldición sobre Jeconías. Y dijo que ningún descendiente de Jeconías se sentaría en el trono. Pero José era descendiente de Jeconías. En aquel momento José tenía legalmente el derecho al trono, pero no podía ocuparlo por la maldición de Jeconías. Pero José se casa con María. De María nace, viene a este mundo el Mesías. Pero José no tuvo nada que ver físicamente con el Mesías. Nada. María fue el instrumento. Pero ¿qué ocurre? Algo sorprendente, como lo que Dios hace muchas veces. José, que tenía el derecho legal al trono, adopta al hijo de María. Y al adoptarlo, vierte sobre él todos los derechos legales. De manera que cuando el Mesías venga a la tierra, ese Yahshua HaMashiach, cuando él venga a la tierra, él podrá demostrar que tiene todos los derechos legales a sentarse en el trono de David y regir, gobernar, reinar, como lo va a hacer. Bueno, el ángel Gabriel le dijo a María, allí en Lucas 1, 30 al 32, concebirás. ¿Concibió? Sí. Darás a luz un hijo. ¿Dio a luz un hijo? Sí. ¿Literalmente? Sí. Este será grande. ¿Fue grande? Seguro que sí. Todos lo reconocieron. Será llamado Hijo del Altísimo. ¿Fue llamado Hijo del Altísimo? Sí. Esos cuatro aspectos de esa promesa se han cumplido literalmente al pie de la letra. Ahora viene la otra. Quinto, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Eso no se ha cumplido todavía. Pero si las otras cuatro se cumplieron, esa se ha de cumplir también. Y reinará sobre la casa de Jacob, la nación de Israel. Eso no se ha cumplido todavía. Para siempre. Y añade, y su reino no tendrá fin. Porque ese reino tendrá un prólogo histórico hermoso, glorioso. Esos son los 1000 años de los que habla Apocalipsis 20, del 1 al 7. Esos 1000 años serán gloriosos. Isaías, tremendo profeta el Isaías, como escribe allí en el capítulo 35, y dice que en ese tiempo el desierto florecerá como la rosa, que los lugares secos serán manantiales, manaderos de agua. Y dice Isaías, mire Isaías lo que dice, promesa de Dios cuando el Mesías reine. Por eso el Señor Jesucristo hizo esos milagros. Dice, los ojos de los ciegos serán abiertos. Los cojos saltarán como ciervos de alegría. Y en el capítulo 41 también del libro de Isaías dice lo mismo, y 42. Los ojos de los ciegos serán abiertos. Y cuando Cristo vino a este mundo, hizo eso. Sanó a los leprosos. Miren, la lepra era la enfermedad más terrible, porque la lepra iba acabando con la persona por dentro. No solo la piel, sino por dentro. La voz se le cambiaba. El leproso no podía tener relación con quien único podía tener es con otro leproso. Y cuando se acercaba a una comunidad tenía que advertirlo y gritar, inmundo, inmundo.
El Señor sanó a los leprosos, echó fuera demonios, resucitó muertos, multiplicó panes y peces para alimentar a la multitud. Por eso es que cuando Juan el Bautizador está en la cárcel, un poco frustrado y decepcionado, porque él dice, anuncié el reino del Mesías, pero ¿y yo estoy aquí en la cárcel? Y manda a 2 de sus discípulos a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir? Que entre paréntesis, esa expresión, el que ha de venir, es un título mesiánico. En el texto griego, ho erchomenos, el que viene, el que viene. ¿Eres tú el que viene o esperamos a otro? Y el Señor no dice, id y decidle a Juan que sí, que yo soy, tal. No. ¿Qué le dijo? Decidle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los leprosos son sanados. Esas eran señales mesiánicas. Eso es lo que el Mesías iba a hacer cuando viniese. Y eso lo hizo nuestro Señor. Mire, alerta, Cristo, el Mesías, el ungido, Hamashiach, no vino a la tierra a demostrar que Él era Dios. Si eso hubiese sido su fin, lo hubiese hecho de otra manera. Él vino a demostrar que era el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Hay personas que no creen en el reino del Mesías. Hay personas que creen que ahora estamos en el reino. Qué error tan craso. No estamos en el reino. Cristo dijo a sus discípulos que orasen diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Dulce oración, Padre, dependencia, Padre. Uno depende. Padre nuestro, algo que es de uno, nuestro, que estás en los cielos, soberanía. Él está en los cielos, pero lo controla todo. Como dijo Daniel, el Dios del cielo ha revelado eso que Nabucodonosor soñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire, la santidad de Dios, la exaltación de Dios. Y luego dice, venga a nosotros tu reino. Pero luego sigue una frase explicativa. Los expertos le llaman a esa frase una frase epexegética. Explica lo de antes. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuál es la frase que sigue? Hágase tu voluntad en la tierra tal como es hecha en el cielo. Cuando el reino del Mesías venga, cuando el Mesías venga con poder, gloria y majestad, su voluntad, la voluntad de Dios será hecha en la tierra tal como es hecha en el cielo. En el reino del Mesías no va a haber injusticias. En el reino del Mesías no va a haber guerra. En el reino del Mesías no va a haber opresión. En el reino del Mesías no va a haber enfermedades. En el reino del Mesías no va a haber catástrofes. Será su reino y será en toda la tierra. Lo que el huerto del Edén fue, el huerto del Edén era un reino en miniatura. Eso va a ocurrir en toda la tierra. Por eso hace unos días mencionaba, creo que fue anoche, un versículo que está en el capítulo 19 de Mateo. Dice allí, porque uno de los discípulos le preguntó al Señor, ¿qué vamos a recibir de recompensa? Y el Señor le dice en Mateo 19, 28, Jesús les dijo, de cierto os digo, que
en la regeneración. La palabra regeneración en el griego es palingenesia, la misma palabra que se utiliza para hablar del nuevo nacimiento de uno. En la regeneración. Y ahora viene una frase epexegética igualita, que venga a nosotros tu reino. Mire, una frase que explica la regeneración: cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Esa será la regeneración. El Hijo del Hombre, el Mesías, el prometido, el ungido, ese príncipe de paz, simiente de David, simiente de Israel y de Isaac y de Abraham. Cuando Él venga, se va a sentar en el trono de su gloria. Y Él va a venir con poder, con gloria y con majestad. Y va a sojuzgar. Esa es una manera un poquito suave de decirlo, casi eufemística, suave, porque ¿sabe lo que Él va a hacer? Va a aplastar. Eso lo dice allí en el Evangelio de Mateo, lo dice, que la piedra va a aplastar a los enemigos de Dios y del Mesías. Porque como dice Moisés allí en el capítulo 15 del libro de Éxodo, el Señor es varón de guerra, así lo dice. Él es Yahvé Sabaoth. Él es el Dios de las batallas, nunca ha perdido. El Todopoderoso, el Todopoderoso, el Elión, el Altísimo, el Soberano, nuestro Dios. Y mire cómo va a venir, capítulo 19 del Apocalipsis. Entonces vi el cielo abierto, versículo 11. Ahí en la Reina Valera falta una conjunción, que la Reina Valera habitualmente omite y no debía de omitir, la conjunción caí. Y entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Teñida en sangre es la derrota de todos sus enemigos. Y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, que aparece en San Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verbo ahí, logos en el griego, en el arameo, memra. Logos es la manifestación visible de Dios. El Dios invisible se hace visible en el logos, en el memra, en el Mesías, se hace visible. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Qué raro, ¿verdad? Uno no va al campo de batalla vestido de lino blanco y finísimo, ¿no? Pero aquí sí, porque mire, el único que entra en combate es el Mesías. Él es suficiente, Él es el Pantocrátor,
Él es el Todopoderoso, Él es el soberano. La espada aguda que sale de su boca es su palabra. Él no necesita cañones ni misiles, solo con su palabra. Eso es suficiente. Hay una sutil sugerencia de esto. Cuando él está en el huerto allí del Getsemaní y va aquella turba dirigidos por Judas para tomarlo prisionero y condenarlo, dice que llegan y preguntan, o él pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús Nazareno. ¿Y qué dijo él? ¿Sabe lo que dijo? Ego eimi. Yo mismo soy. Y fijaos, qué tremendo, no puedo apartarme, irme por una tangente aquí, pero sí voy a decir que cuando Moisés está en el monte Horeb, allá en el Sinaí, y Dios envía a Moisés a ir a Egipto, y Moisés que quiere discutir con Dios y darle excusa, por fin Moisés dice, bueno, y cuando yo vaya y ellos me pregunten, ¿quién te envió? ¿Qué les digo? ¿Cuál fue la respuesta? Dile que yo soy, te envió. Y cuando llegan al huerto y el Señor les dice, ¿a quién buscáis? Y ellos dicen, a Jesús Nazareno. Y él dijo, yo soy. ¿Sabéis lo que pasó? Cayeron de espaldas. Así, dice, cayeron de espaldas, como si alguien te da un empujón y te caes de espaldas. Cayeron de espaldas. Solo con la palabra de su poder. La espada que sale de su boca, su palabra, su poder, su soberanía. Solo con decir yo soy. Ya está. Ya está. Bueno, dice aquí, van, y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. El Señor viene y va a sojuzgar a las naciones. Ahora, en este tiempo, y ya por muchos años, vivimos en lo que se llama los tiempos de los gentiles. Esa expresión la usó el Señor, creo que es Lucas 21, 24. Los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles comenzó en el año 586, cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén. Y los tiempos de los gentiles han continuado hasta el día de hoy. Y van a culminar. La culminación de los tiempos de los gentiles tendrá lugar cuando el Mesías, ese Yahshua HaMashiach, el Mesías, vendrá a la tierra con poder, con gloria, con majestad, para reinar. Él va a sojuzgar, herir con ella a las naciones. Y mire lo que dice, y él las regirá con vara de hierro. Y qué tremendo que la vara de hierro está en las manos misericordiosas y amantes y cariñosas del Mesías, y no en manos del enemigo. Eso de las regirá con vara de hierro es porque en el reino habrá rectitud. No habrá sobornos en el reino. No habrá mordidas, como dicen allá en México. No habrá coimas, como dicen aquí en la Argentina. Nada de eso. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Mire qué lindo. ¿Estáis apurados? No. ¿Cuánto? Mire lo que dice en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Dice en el versículo 11, el séptimo ángel
tocó la trompeta y hubo grandes voces del cielo que decían, los reinos. Ahí la palabra en el griego es singular, el reino. La cita es Apocalipsis 11, versículo 15, discúlpenme. Dice ahí los reinos, pero en el original dice el reino. Hei Basileia, el reino del mundo. Ha venido a ser de nuestro Señor. Mire la palabrita Señor ahí. Esa palabra transmite la idea de soberanía. Ese es el Adonai del Antiguo Testamento. El Adonai. Shema Israel, Adonai Elohim. Ese es el Adonai. El Señor. De nuestro Señor y de su Cristo, de su Mesías. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraban a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios, mire la palabrita ahí, todopoderoso, pantocrato, el que era y que el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, dice, y has reinado. Más bien ahí eso es lo que se llama un aoristo ingresivo. Esa no es una mala palabra, Aoristo ingresivo significa una acción en su comienzo y has comenzado a reinar. Cuando Él venga. Dice, ahora viene lo que quería llamar la atención. Mire, Él viene con poder, gloria y majestad, viene trayendo paz y justicia y santidad y todo eso. Pero miren lo que dice el versículo. Y se airaron las naciones. ¿Por qué se van a llenar de ira las naciones? Sus gobernantes y sus presidentes y sus hombres de negocios, entre comillas. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Mesías venga, se acabó eso que han estado haciendo, de robo y de maldad y de injusticia y de opresión. Se les acabó todo eso. Y como se les acaba eso, se llenan de ira. Porque el Mesías le va a quitar todo eso. Se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y mírenlo cómo termina ese texto. Y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿De quién es la tierra? Salmo 24, ¿qué dice? Del Señor, de Jehová es ¿qué? La tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero los hombres creen que la tierra es suya. Esta tierra es del Señor. ¿Quién la hizo? Él la hizo. Y si tú haces algo, eres el dueño de eso. Y si tú haces algo y eres el dueño, eres el soberano de eso que has hecho. Pues esta tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El arca habla de la fidelidad de Dios, del Dios fiel, leal, que cumple todo lo que promete. Grande es tu fidelidad, escribió Jeremías allí en Lamentaciones 3:23. Bueno, regresamos a este pasaje del Apocalipsis. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y cuando Él venga, mire lo que va a hacer. Él va a acabar con el anticristo, con la bestia, el engendro, la obra maestra de Satán. Satán significa adversario, opositor, el que se opone a Dios y a la obra de Dios. Y dice allí en el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. ¡Qué necios! Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos en un lago de fuego que arde con azufre. Y allí estarán para siempre, seculum seculorum, ton aionas aionas, para siempre, haolam haolam, sin fin, no hay límite, para siempre, siempre allí van a estar, porque Dios va a poner todas las cosas en su sitio, sus redimidos para siempre en la gloria, en el reino eterno del Mesías, y los enemigos de Dios en su sitio. Quiero llevaros a un pasaje y prometo que con esto vamos a terminar. Ya dije esta mañana, predicadores, nunca le digáis a los oyentes, voy a terminar, así dicen algunos, y nunca terminan. Voy a terminar, y siguen, no terminan. Pero este pasaje hay que verlo, porque este es un tremendo pasaje, es un salmo. Los salmos son hermosos, preciosos. Y este salmo comienza hablando del rey, el rey mesiánico, el que se sienta en ese trono que Dios estableció según el pacto davídico. Y luego el cuadro da un giro hacia el ungido de los ungidos, el más grande de todos los ungidos, el Mesías. Y leo desde el versículo 5, Salmo 72. Salmo 72. Dice, te temerán mientras duren el sol y la luna. Mire, esa es una figura para hablar para siempre. Versículo 5. De generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Eso habla de las bendiciones del reino glorioso del Mesías. Florecerá en sus días justicia. ¿Cuál es su nombre? Jeremías 23, Yahvé Zidkenu, Jehová, justicia nuestra. Florecerá en sus días justicia. Y muchedumbre de paz. ¿Cuál es su nombre? Yahvé Shalom. El Señor nuestra paz, hasta que no haya luna, es decir, por los siglos de los siglos, dominará de mar a mar, su reino abarca todo sin excepción, y desde el río hasta los confines de la tierra. Y ahora observen, ante él se postrarán los moradores del desierto, todos, absolutamente todos, y sus enemigos lamerán el polvo. Él derrotará
a todos sus enemigos. Él es varón de guerra. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes al que está en el trono. Todos traerán sus presentes. Los reyes de Sabá y Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Eso no ha sucedido. Nadie ha visto jamás que las naciones de la tierra adoren al Mesías así. Versículo 12. Porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Eso es promesa mesiánica. En el reino del Mesías no habrá pobres, no habrá necesitados, no habrá hambrientos. Habrá abundancia en su reino. Versículo 13. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Sabá. Y ahora observe, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Toda oración será elevada en su nombre. Él es el gran mediador. Será echado un puñado. Mire la abundancia del reino, mire. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, de la abundancia. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. La tierra se volverá un planeta fértil, fértil, fértil. Dice, repito, Isaías 35, el desierto florecerá como la rosa. El Sahara, que hoy es arenales inmensos, se convertirá en un gran jardín, en un gran jardín. Sigo leyendo el final de este salmo. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham? En ti serán benditas. ¿Qué? Todas las naciones de la tierra. Mire, aquí está. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bienaventurado. Y termina el salmo de esta manera. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra, dice ahí, sea llena de su gloria. Literalmente toda la tierra será llena de su gloria. Toda la tierra será llena de su gloria. Eso lo dice Habacuc 2:14. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. También en Isaías 11:9 dice lo mismo. Toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Amigos míos, hermanos míos, la promesa de Dios se ha de cumplir, como Él ha cumplido todas sus promesas hasta el día de hoy. Literalmente, el Mesías vendrá a este mundo con poder, con gloria, con majestad. Vendrá a reinar, trayendo justicia, trayendo paz, trayendo santidad,
y manifestando la gloria del Señor. La palabra hebrea gloria, kabod, originalmente significaba peso. Peso. Y esa gloria traerá ese gran peso de manifestar, de exhibir la grandeza, la hermosura, la belleza de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Mesías. Él vendrá, tal como lo prometió. No ha de fallar. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Quiera Dios bendecir a su pueblo aquí. Y que nuestros corazones y nuestras almas y nuestras vidas abiertas delante de Él podamos decir, como dice allí en el libro, Señor Jesús, ven. Amado Mesías, ven. Te esperamos. Que Dios nos bendiga. ¿Quién concluye? Allá, señor Sánchez.